Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Muy bien, primero que nada, una disculpa por empezar un poquito tarde. Tuve unos problemas, como les comenté en la plataforma, pero ya estoy por aquí para ayudarles. ¿Mm? En este caso, pues en esta sesión extraordinaria que vamos a tener, vamos a ver cómo resolver las actividades integradoras que tienen que ver con la semana 3. ¿Sí? En este caso, bueno, realmente no hay como que mucho que podamos decir, entonces más bien me voy a enfocar un poquito en explicar qué se pide en cada punto, porque no es como que tengamos que hacer tantas cuentas en este caso. ¿Sí? Entonces, en lugar como las semanas anteriores, ponerme a resolver las actividades con problemas diferentes, ¿sí? Lo que voy a hacer es, bueno, sí voy a resolver la actividad integradora 5 con datos diferentes, sin embargo, pues como se darán cuenta a lo largo de la sesión, pues es bastante fácil, porque en general es únicamente que ustedes expliquen lo que entiendan y expliquen algunas cosas que se les preguntan. Es una cuestión un poco más teórica que práctica. Sin embargo, pues hay un pedacito ahí que es práctico, en el cual pues sí tenemos que trabajar. Pero bueno, entonces para empezar, déjenme compartir mi pantalla. Ok, ya se está compartiendo. Para empezar, pues yo realmente lo que tengo aquí es la actividad en Word, ¿sí? Porque como les digo, no hay mucho más, no hay mucho que tengamos que calcular, entonces por eso pues no lo voy a ni siquiera escribir como gran cosa. Sí, creo que aquí estaba viendo que puse mal el nombre de la actividad, debería ser semana 3 no semana 1, pero bueno, le puse módulo 19, semana 1 actividad 5. Sí, pero bueno, lo demás es lo mismo. ¿Sí? Entonces, primero que nada, el, la actividad nos dice que tenemos que utilizar un simulador, ¿sí? En el cual vamos a ver cómo se mueve una onda, ¿sí? Y nos pide que descarguemos un documento. En específico, déjenme hacer esto un poquito más grande, nos pide que descarguemos este documento en donde pues ya tenemos algunas amplitudes, ya tenemos, bueno, algunas amplitudes dadas, yo cambié las amplitudes en este caso, para no darles las respuestas, ¿sí? Y tenemos que rellenar los datos que tenemos pues aquí. ¿Sí? Si nosotros entramos al simulador que nos pide, es este simulador. ¿Sí? Entonces, pues vamos a seguir las instrucciones de la actividad para ver cómo hacer este oscilador. ¿Sí? Lo voy a recargar para que empiece como si apenas hubiéramos entrado y tengamos los datos tal cual, perdón, tengamos los datos tal cual están en la actividad. ¿Sí? Entonces, primero que nada dice que la actividad dice que entremos al simulador y lo configuremos con las opciones oscilar y sin extremo. Entonces le voy a dar en oscilar y sin extremo. Aquí lo voy a pausar, le voy a reiniciar para que se quede quieto. Y entonces tenemos que, con los datos que vamos a tener aquí, tenemos que ver cómo va a dar, cómo se va a mover esto. En particular, es importante poner reglas y el cronómetro. Las líneas de referencia las podrían poner o no, eso ya es la decisión de ustedes, porque tenemos que medir el tiempo que tarda la onda en llegar de un punto a otro. ¿Sí? En este caso, lo que nos dice es que, bueno, tenemos que tomar los tiempos que la onda tarda en recorrer 5 centímetros y a partir de eso, pues rellenar todos los datos que tenemos en esta tablita que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Déjenme, me regreso para acá. Nos vamos a fijar en la tablita y fíjense que nos dice cuánto es la frecuencia. La frecuencia está dada en hertz. Cuánto es la tensión, es tensión baja, y cuánto es la amplitud. Entonces nosotros debemos de configurar nuestro simulador de esta manera. Primero voy a poner la frecuencia en 1 Hz. Voy a poner tensión baja. La amortiguación la voy a poner como ninguna.
Y la amplitud, en este caso, es 0.5. Entonces voy a poner aquí amplitud de 0.5. Aquí debemos de tener un poquito de cuidado. Si nosotros nada más le damos play, pues se va a empezar a mover así como que bastante. Pero fíjense que ni siquiera está tomando el tiempo, ¿sí? Además de que pues no estamos midiendo realmente las cosas. ¿Sí? Nosotros podríamos darle un movimiento lento para que se viera un poquito más despacito, pero de todas maneras no estamos midiendo todavía nada. Le voy a dar aquí reiniciar para que se quede totalmente plano. Y entonces, en este punto, lo que vamos a tener que hacer es, primero, darle play aquí. Si se fijan, pues no ha empezado a marcar. Entonces, nosotros vamos a darle, a una vez que le damos play, si se fijan, el cronómetro está corriendo en un tiempo más lento. Esto nos sirve para ir viendo cómo se va moviendo la pelotita, cómo se va moviendo la onda. ¿Sí? Yo en este caso, tantito antes de que empiece, de que la onda llegue aquí a donde está el 5, porque nos dice 5 centímetros, le voy a pausar y voy a ir avanzando poco a poquito. ¿Sí? Con este botón que tenemos aquí, podemos ir avanzando poco a poquito para ver en qué momento la onda llega al punto, su punto máximo llega a los 5 centímetros. Y en este caso, como que por ahí va, y en cuanto la pelotita verde llegue arriba, perfecto. Entonces, en este punto ya tenemos que la onda con amplitud de 0.5 y frecuencia de 1 Hz con tensión baja tarda 4 y 20. Voy a poner 4.20. Automáticamente esto va cambiando los valores para que se vea bonito. ¿Sí? No se fijen en los colores, perdón, para que se vea bonito. Ahorita no se fijen en eso. Lo mismo vamos a hacer para tensión alta en este caso. Le voy a dar que reinicie el cronómetro, le voy a dar que reinicie la simulación. Nuevamente pongo a correr primero el cronómetro, le voy a dejar movimiento normal para que sea más rápido. Y en este caso, pues ya llegamos, fue bastante rápido. Me voy a esperar a que la pelotita verde llegue hasta arriba. Ahí. 0.1. 0, ¿hay qué? Es 1.02, perdón. Pero no, no es aquí, es en tensión alta. 1.02. Lo mismito, pues vamos a tener que hacer con una amplitud de 7. Reinicio el cronómetro, reinicio le pongo tensión baja, que se empiece a mover. Y bueno, creo que se me olvidó darle play aquí. Bueno, que se empiece a mover. Y en este caso, otra vez me voy a esperar a que esté ahí en el 5, 4.19, es el de 7, tensión baja, 4.19, y así sucesivamente, pues vamos a tener que llenar todo. Ahora voy a poner tensión baja, reinicio esto, le dejo movimiento normal, y ahí. Y bueno, se me olvidó otra vez poner a correr el cronómetro. Que no se les olvide a ustedes, porque pues, a mí ya me ha pasado 2 veces. Y aquí me queda 1.04. Y de esta manera, pues ustedes tienen que calcular todos, pues cada uno de los tiempos. Después, fíjense que en la tabla nos pide que calculemos cuánto es la velocidad. En este caso podemos hacer uso de las fórmulas de Excel para calcular directamente aquí la velocidad. La velocidad es la distancia total en centímetros, son 5 centímetros nuestra distancia, entre el tiempo que tarda. Entonces yo voy a poner igual 5 entre el tiempo que tarda. Y bueno, esto yo lo puedo arrastrar muy felizmente y me pone las velocidades. Déjenme ver si lo copió bien. Bueno, sí, ahí está. Nosotros podríamos decirle, bueno, es que yo quiero más decimales, porque me gusta que sea preciso. Entonces aquí ya nos calcula la velocidad.
Lo único que nos hace falta entonces es calcular la longitud de onda. Si recordamos, la velocidad es igual a longitud de onda entre el periodo, o sea, hace el tiempo. En este caso, pues lo que vamos a hacer es calcular la longitud de onda. Em, si se acuerdan de cuando estábamos viendo, de cuando estábamos trabajando o vimos nuestra sesión síncrona, recordarán que, ay, perdón, disculpen ese ruido. Recordarán que el periodo es el igual al inverso de la frecuencia. ¿Sí? O sea, sí, para calcular la longitud de onda, lo voy a escribir aquí, la L que pongo aquí va a ser igual a la velocidad por el periodo. Sí, por el periodo. Y eso es igual a la velocidad perdón, 1 entre la frecuencia. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es dividir la velocidad entre la frecuencia para calcular la velocidad entre la frecuencia. Y con eso vamos a calcular la longitud de onda. ¿Sí? Lo podemos calcular para todos los casos. Igual, si ustedes lo rellenan, ya que lo rellenen, pues ponen nada más la primera fórmula y ¡prum! Hasta abajo. Ponen la primera fórmula aquí y ¡prum! Hasta abajo. Una vez que ya ustedes completaron esto, entonces, pues van a hacer un screenshot, o sea, por ejemplo, yo aquí lo voy a copiar, van a hacer una captura de pantalla, y en esta parte de aquí les pide que coloquen la tabla de Excel que generaron, o sea, hace la captura de pantalla que acabamos de sacar. Después nos pide que demos, que demos respuesta a algunos razonamientos. Estos razonamientos pues ya no son cálculos como tal, bueno, la mayoría de ellos no son cálculos como tal, sino que en su lugar pues lo que vamos a tener es que reflexionar acerca del movimiento. Tenemos las diferentes respuestas, la velocidad de la onda depende de la frecuencia, pues con base en lo que ustedes vean aquí de la velocidad y de la frecuencia dirán si sí o si no y el por qué. También si la velocidad depende de la tensión, dirán si sí, si no o por qué. Y todas estas tienen que ver justamente con eso, hasta de esta pregunta que la marqué como la 6. Justamente lo que dice es, ¿dependen estas cosas de estas cosas? Tienen que decir si sí, si no o por qué. Ahí no es que yo les pueda decir, porque si les digo de este caso, pues les estaría dando la respuesta de la actividad. Y ese no es el chiste. Sin embargo, pues ustedes nada más observando los datos que tienen aquí, pues pueden llegar a esos resultados. Lo que sí tienen que calcular es en esta parte de acá donde dice, con los valores de amplitud y frecuencia, y considerando una fase de pi medios, hay que escribir la ecuación de onda para la primera y la última de las mediciones de la tabla de Excel. La fórmula es de esta manera. A, que es la amplitud, por el seno de omega, que ya quedamos que omega es la frecuencia, bueno, la frecuencia angular, por t, que es el tiempo, más, más nuestro ángulo de fase. ¿Sí? En este caso, como el tiempo es nuestra variable, pues no lo tenemos que poner. ¿Sí? Entonces, recordemos que la frecuencia angular se mide como 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos calcular 2 por, a ver si me salen, 2 por pi, y tenemos que multiplicar por la frecuencia que queremos. En este caso, pues mi primera medición es 1, entonces 2 por pi por 1. Y ya con eso, pues nos va a quedar nuestra fórmula. A mí la primera amplitud que tuve es de 0.5, entonces voy a poner 0.5 por el seno, a ver si tiene esa opción, no. 0.5 por el seno de omega, que en mi caso son 2pi, por
T más pi medios. Y ya, de esta manera es como escribo yo la ecuación con base en la frecuencia angular. Lo mismo pues lo tendrán que hacer con la última medición. Yo como no tengo última medición, pues no. ¿Sí? Pero ustedes sí van a tener todas las mediciones con las cuales completar esta parte. Se completa de la misma manera. ¿Sí? Después, nuevamente, tienen algunas preguntas en los cuales ustedes tienen que razonar las respuestas. ¿Sí? No es que tengan que hacer ningún cálculo aquí, ¿sí? Sino razonar las respuestas. En este caso, comparar la velocidad, perdón, comparar cómo suenan la nota la en el saxofón y la nota si en el clarinete y decir si son iguales, parecidas. ¿Sí? Entonces hay que hacer una reflexión en ese punto y decir, ah, bueno, pues si se parecen, no se parecen, si el tono es lo mismo, si la intensidad es igual, ¿sí? Si la velocidad del sonido va a depender de la nota, etc. Nuevamente, en este punto, pues no es que yo les pueda decir, porque esto es una reflexión que ustedes deberán de hacer. Entonces, si se fijan en esta actividad integradora 5, pues lo que tienen que hacer realmente es, única y sencillamente, razonar. Lo más difícil, creo yo, es completar esta tablita, pero con lo que les acabo de decir, no deberían de tener problema. Por su parte, para la actividad integradora número 6, pues pasa exactamente lo mismo. No tenemos que calcular nadita. En la actividad integradora número 6 nos presenta algunos problemas. Problemas entre comillas. Son más bien planteamientos en los cuales nosotros tenemos que reflexionar. Primera parte, el primer problema nos dice que el efecto Doppler nos dice el por qué se escucha diferente la ambulancia cuando viene hacia nosotros que cuando se aleja. Incluso eso pasa con los motos y todas esas, no sé si han oído, cuando viene una moto se escucha de una manera y después cuando se va se escucha de otra manera. Y yo hasta hago un chiste que digo de que todas las motos suenan como la marca que tienen. Por ejemplo, la marca Honda suena como Honda. O la marca Suzuki suena como Suzuki. Tienen un sonido diferente dependiendo de si se van acercando a nosotros o se van alejando. Y eso es porque pues, la velocidad del sonido se va a ver afectada con la velocidad de la moto. Como cada vez se verá alejando más, pues el sonido nos va a llegar más desfasado. ¿Sí? Entonces, pues eso hace que se escuche más agudo cuando se está acercando algo y más grave cuando se aleja. Con base en eso, pues les preguntan, ¿qué le pasaría al color de una estrella que ya es amarilla si se viene acercando hacia nosotros y qué le pasaría si se aleja? ¿Sí? En este caso, ustedes tienen que tomar en cuenta, bueno, esto se los puse aquí, para que tomen en cuenta el espectro de luz visible. ¿Sí? ¿Qué pasa si la estrella tiene cada vez, por ejemplo, si ven aquí, una longitud de onda más cortita, o sea, que se está acercando hacia nosotros, o una longitud de onda más grande, o sea, que se está alejando de nosotros? Con base en lo que tenemos en el espectro visible, esta imagen la pueden encontrar facilísimo en internet, pues ustedes dirán, ay, bueno, se hace azul o se hace roja, ¿sí? Dependiendo de cada uno de los casos. Para el problema 2, nuevamente tenemos un problema en el cual es de analizar la situación y responder con base en lo que vimos. En este caso tenemos que una bombilla incandescente, bueno, tenemos el gasto de una bombilla incandescente y una lámpara LED. ¿Sí? Y nos dice cómo se ve la potencia radiante tanto de la bombilla del lado izquierdo como de la lámpara LED. Entonces nos pregunta, bueno, nos dice que el espectro del visible, que es este que tenemos acá arriba, está entre los 380 nanómetros y los 750 nanómetros. Los nanómetros son los que tenemos escritos en esta parte de aquí abajo en las dos gráficas. Nos pregunta entonces por qué, bueno, en qué espectro la bombilla incandescente emite su energía, ¿sí?
Si se fijan, pues aquí podemos ver en dónde está la mayor parte, que está por aquí. Y nos pregunta que con base en esta información, ¿por qué las lámparas LED tienen mayor eficiencia que las incandescentes? Nuevamente es con base en lo que nosotros observamos. Finalmente, no, el tercer problema nos pregunta también sobre las longitudes de onda. Si en este caso nos dice que si una persona tiene un problema que no le permite, eh, que no le permite que sus ojos tengan sensibilidad a longitudes de onda largas, entonces, ¿qué problema de visión es el que tiene? Ojo, tengan mucho cuidado, aquí es muy, muy normal que digan daltonismo, pero tengan cuidado, el daltonismo es la enfermedad general. Existen muchas variantes del daltonismo, unas en las cuales no se ve el verde, unas en las cuales no se ve el azul, unas en las cuales no se ve el rojo, etc. En este caso, lo que se les pregunta es, ¿cuál de estas variantes es? ¿Mm? Realmente, yo ya busqué y en Wikipedia lo pueden encontrar en un minuto. Nada más, por favor recuerden argumentar su respuesta ustedes mismos, no copiarla, porque si la copian, pues esto lo va a detectar como plagio. ¿Sí? No queremos que se les detecte plagio. Y en la última parte, pues nada más les pregunta cuáles de todos, bueno, de estos 4 lentes que tenemos, les pregunta que los identifiquen como si son lentes o espejos, si son convergentes, divergentes, cóncavos o convexos, y si su foco se encuentra a la izquierda o a la derecha. También, nuevamente aquí, pues no les puedo yo decir porque les estaría dando la respuesta. Únicamente tienen ustedes que ver y analizar los datos que tienen y con base en ello, pues ustedes decidir y decirme, responder cada una de esas. ¿Es lente o espejo? ¿Qué tipo de lente o espejo es? Y hacia dónde se encuentra su foco. Y aquí también les advierto, me he encontrado muchas respuestas erróneas en Internet, en las primeras actividades que me salen en Internet cuando busco plagio. Y entonces tengan cuidado con eso. Y porque también cuando copian las cosas mal, o sea, cuando copian las cosas y están mal las cosas, el plagio se identifica inmediatamente. Y bueno, con esto terminan sus actividades integradoras de esta semana. Si se fijan, son realmente muy sencillas porque no tienen que resolver problemas como tal. Lo que tienen que hacer, en lugar de resolver problemas, ¿sí?, es analizar y con base en su análisis responder algunas preguntas. Sin embargo, esta semana no tenemos cálculos como tal. ¿Sí? Únicamente, antes de terminar por hoy, que si ven ha sido muy cortito, quiero recordarles algo muy importante sobre esta semana. Recuerden que en esta semana tienen que contestar las encuestas que tienen al final. Opina sobre tu asesor virtual, o sea, sobre mí. ¿Sí? Opina sobre tu módulo, o sea, si lo que pensaron y les gustó o no les gustó del módulo, y un cuestionario de contexto. En este caso, si ustedes no responden a estas preguntas, ¿sí?, no van a poder ver la semana 4. Y recuerden que en la semana 4 tenemos la mayor parte del puntaje del módulo. Entonces, les pido que por favor no se les olvide responder estas encuestas, ¿sí?, para que no tengan problemas la próxima semana. Por lo pronto, y antes de irnos, me gustaría saber si tienen alguna pregunta al respecto de las actividades. Me dicen todo claro por acá, muy bien. De igual manera, ya saben que si tienen cualquier duda, pues me pueden contactar por medio de mi WhatsApp, por medio de la plataforma, en el foro Aprendiendo, o en el mensajero de la plataforma, o por medio de mi correo electrónico. En cualquiera de los casos, pues estaré muy al pendiente para ayudarles y contestarles. También, si están viendo esto en YouTube y no son parte de mi grupo, pueden poner cualquier duda que tengan en los comentarios y me tomaré el tiempo de contestar. Por lo pronto, por el día de hoy, por esta semana, eso sería todo. Espero que tengan una excelente semana, ¿sí?, que les vaya muy bien en sus actividades
y nos vemos el lunes para nuestra última sesión síncrona. Tengan un maravilloso día. Hasta luego.